o claro, que mataron, me decía él, me fijaba, pero yo ya no lo vi. Se cogió aquí y con la culata de pepillo, que torcieron un poco un hierro de esto. Ella cogida aquí, no sé, entonces estaban fusilando, los mataban, los llevaban para la cueva y no quería, no se soltaba y ahí con las culatas y eso, dice que torcieron. Me dijo el primo, un primo que le mataba, con la prima mataron el padre y la madre de él. Y dice, fíjate en la puerta del cimbero, pues yo también venía, eso ya la habían arreglado. En Olivenza se utiliza una palabra portuguesa, cova, cueva, para referirse a un agujero hecho en el suelo para enterramiento, equivalente a la fosa común, término utilizado en castellano para denominar los lugares donde fueron enterradas las víctimas de la represión franquista en sus localidades. Este campo de trabajo para la recuperación de la memoria histórica de Olivenza ha permitido a sus participantes realizar una experiencia de voluntariado social para ayudar a familiares y víctimas del franquismo a conocer nuestro pasado más reciente. De esta forma, jóvenes de diferentes comunidades autónomas participan en una serie de actividades de investigación histórica, excavación arqueológica, recogida de testimonios orales, junto con otras de carácter cultural y recreativo, todo ello en un ambiente de amistad y solidaridad. Porque esta consejería lleva 15 años trabajando y apostando por la recuperación de la memoria histórica y lo hace además con la participación de gente joven en las actividades de los campos de trabajo. Pues seguramente lo primero de todo porque es un ejercicio de dignidad y es un ejercicio de recuperación histórica y de recuperación con nuestro pasado. ¿Y por qué lo hacemos con la gente joven o por qué ponemos el acento en que sean los jóvenes precisamente quienes protagonicen esto? Es porque esa generación pertenece ya a los nietos y nietas que no vivieron el miedo, que no tienen ansias de rencor y que no tienen necesidad en absoluto de perdón, pero sí tienen una responsabilidad con sus abuelos y sus abuelas que tuvieron que agachar demasiadas veces la cabeza y eran justamente los protagonistas o éramos justamente los protagonistas de que podíamos hacer esto sin tener en cuenta esas otras consideraciones del pasado, los que podíamos pasar del blanco y negro, de los grises que tanto miedo dieron al color del siglo en el que vivimos ya. Vienen de Andalucía, vienen de Cantabria, de Madrid, de Cataluña y lógicamente extremeños. Y luego tenemos un equipo formado por 3 arqueólogos, más una antropóloga y yo que estoy como director del campo y como historiador. Pues la labor del equipo técnico de arqueología y en concreto de la persona que dirige la intervención principalmente es supervisar el trabajo de las personas voluntarias que vienen a colaborar estos días con nosotros porque la mayoría no tienen experiencia previa en arqueología y lo que pretendemos es que puedan realizar su trabajo de la mejor manera siguiendo los criterios científicos de cualquier intervención arqueológica y que disfruten de la experiencia, pero sin abandonar esa parte de la metodología arqueológica que tiene que tener cualquier intervención. El campo de trabajo, como bien sabéis, se llama recuperación de memoria histórica, que consiste en la recuperación en el intento de recuperar algunos restos, pero que todo es complementario con la recogida de testimonios orales de familiares que pudieron tener a alguien que fue represaliado en la localidad, así como la recogida de información, un proceso de investigación en los archivos municipales. Un sujeto necesita memoria para construir su identidad y como sujeto colectivo pues necesitamos recordar, necesitamos esa memoria para constituirnos en un sujeto colectivo, en una comunidad. Y desde ese punto de vista, para mí este es el sentido que tiene lo que hacemos. Mi función aquí es guiar un poco a los voluntarios y voluntarias a la hora de excavar, porque
Evidentemente la mayoría no tiene mucha idea de arqueología, tampoco la anatomía es una cosa que se maneje, entonces bueno, pues mi función es guiarle a la hora de la excavación sobre todo y de la exhumación de los restos. Pues bueno, aquí en el Archivo Histórico de Olivenza hemos venido a contrastar la información accediendo a los registros documentales que afortunadamente tenemos se cuentan en el archivo para contrastar con lo que llevamos desde la excavación arqueológica. Yo estudio Publicidad y Relaciones Públicas, pero me interesa el tema, por un lado, a nivel ideológico y personal, al haber tenido familia en Extremadura que fue represaliada, y por otro lado, a nivel social también me interesa en el sentido de recuperar un cachito de la historia y sacarlo a la superficie. Esta era la casa del pueblo. Por eso que la tiraron, se cayó y desaparecieron los papeles y ahí. En su contexto histórico, iniciado el levantamiento militar del 17 y 18 de julio de 1936 contra la Segunda República, la ciudad de Badajoz fue ocupada por los rebeldes el día 14 de agosto de 1936, desatándose una brutal represión contra aquellas personas que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana. El día 17 de agosto sería ocupada Olivenza, llevándose a cabo el mismo proceso represivo que se extendió tanto a concejales, militantes de organizaciones políticas y sindicales, fuerzas de orden público que se habían mantenido fieles a la República, así como familiares y allegados a estos. Aunque no hubo víctimas de la represión republicana en Olivenza, al finalizar la guerra los combatientes en el ejército franquista recibieron reconocimientos y homenajes, como las cruces donde se recogían sus nombres y la famosa frase «Caídos por Dios y por la patria». En cambio, las víctimas republicanas quedaron abandonadas en fosas comunes y anónimas, una de ellas en el cementerio, pero también en los campos y las aldeas de Olivenza. No sería hasta la muerte del dictador en 1980 cuando se colocó un pequeño monolito de recuerdo en lugar donde se pensaba que se encontraba la fosa común, cova o cueva, como dicen aún muchas personas mayores de Olivenza con su acento portugués. Esta es parte de esa historia. Un grupo de jóvenes voluntarios acudió en el verano de 2017 a Olivenza para ayudar en estas tareas de recuperación de la memoria histórica. Como tenía 8 hijos, y donde no llegaba mi padre, llegaban mis hermanos para ayudar a mi padre a cargar el ganado, a echarle de comer, con un pie, con unas zapatillas de cada color. Si hacía mucho frío, mi madre se tapaba con el mantón y salía en vez de mis hermanos, mi madre, hasta que levantaba la helada, como llovía tanto y hacía tanto frío. Mientras que pasaba el frío, pues salía ella con mi padre a guardar el ganado de los ricos de aquí, de los alrededores y de Olivenza. Todo así nos criamos. Así. Pero mucha hambre tampoco pasamos. De pan, como todo el mundo. Pero luego, como era ganadero el pobre, pues siempre morían bichos. Había aquí en el pueblo todo, mucha miseria, mucha hambre. Aquí, cuando estalló la guerra, el padre de una nuera mía, pues fueron a pedir de otro y a ver si le daban trabajo. Los encontró la Guardia Civil, los mandó a apartar 2 barizos de una encina y ahí con los fusiles allí apuntados, ahí a pegarse uno a otro. Hasta que se cansaron de pegarse uno al otro, por poco no se mata. Porque ellos vivieron muy bien, vivieron bien en casa de sus padres. Y nosotros éramos los nietos, que éramos cuantos éramos muchos. Y mi abuela María
compraba suero, ¿tú sabes lo que es el suero? Sí. De los quesos. Y en la puerta de la calle, llegando este tiempo, un baño así, de suero, con pan picado. Y aquí daba de enseñar a los nietos. Ahí enseñábamos. Y el alcalde vivía ahí por abajo, por aquí, 3 casas más abajo el alcalde, dice. Porque querían darle fuego a la cárcel, con los presos dentro. Pero el alcalde no consintió y el alcalde se puso que eso era un crimen horroroso de matar a la gente así. Tenían aquí gasolina y tenían todo preparado. Por eso al alcalde no le hicieron nada. ¿Cómo se llamaba el alcalde? Ignacio Rodríguez. Este hombre que era alcalde socialista tenía, no sé si habéis ido al castillo, en el patio del castillo donde está el museo, 190 y tantos presos de derecha. Y la verdad tenían previsto, pues bueno, con lo que estaba pasando en Badajoz, tenía previsto hacer también por parte de la izquierda una ejecución, pero pasaba un día y otro día y no se hacía nada. Hasta que, viendo la toma de Badajoz, uno que había sido concejal, Vivillo, que le llamaban, de derecha, que al fin y al cabo los pueblos, pues aunque sea de uno u otro, tiene cierta amistad, cogió al alcalde de aquí, a Ignacio Frade, y le dijo: Ignacio, móntate en el coche conmigo, que te voy a enseñar lo que está pasando en Badajoz. Él mismo asustado, era de Olivenza, aunque vivía en Badajoz. Lo llegó y vio ejecuciones, el alcalde me lo contó a mí, el hijo, dice, cuando mi padre me decía que el alcalde de Badajoz había sido fusilado en la puerta del López de Ayala, y ahí llevaba 4 días, muerto allí. Se lo enseñaron, lo vio, y este se vino para el pueblo y dice, te lo he enseñado para que vea lo que pueden hacer estos. Era la Legión la que estaba ahí, y él cogió, concentró el pueblo en la plaza donde está el castillo, que ahí había un edificio muy grande que era la casa de Falange, que luego se tiró también, y le dijo a la gente que había estado en Badajoz, que había visto lo que había allí y que él, un hombre de izquierda, lo que aconsejaba es que se tiraran las armas que tenían eran una escopeta de caza, una de balines, nada, no tenían nada, y que nos fuéramos huyendo a Portugal. Esa fue la propuesta que él hizo como alcalde. Y mandaban los soldados, y ellos le daban a fulano, a mengano, al otro y al otro. Claro, los soldados iban, los llevaban, los mataban. Si no mataban allí en el museo, si no en la cárcel, en el sitio en el cementerio. Después de fusilar se iban a comer y a beber, ellos siempre se iban a... Ya hay que ser criminales. Aunque fuera en el propio cementerio también lo hacían. Lo hacían fuera, ellos los fusilaban allí fuera y dentro también, ¿sabes? Donde le han dicho dónde estaba la cruz, sí. Yo la vi de niño, luego ya la han borrado y allí también los fusilaban. Esos cómicos estaban haciendo una función en la Casa del Pueblo. La casa de los socialistas. Sí. Estaban haciendo una función. Sí. Y tenían los baúles de la ropa. De la Era solo el matrimonio que venía haciendo las cosas por el pueblo. Como estaba el Estado, se llamaba Martina. Y traían 2 baúles y los metieron en la carpintería del Vicentiño. Pero era de Antonio del Riso. La casa de toda. Sí. Ahí. Y entonces, porque como hacía la función la Casa del Pueblo, por la gente iban ahí a tomar algo, había un bar ahí, los socialistas llevaban eso, ¿no? Y entonces la mujer estaba allí trabajando eso, y el marido pues se ponía a leer el periódico, y hombres como el Antonio y el Francisco pues iban a escuchar al hombre leer el periódico. El Vanguardia, me acuerdo, ¿El Vanguardia? El Vanguardia. El periódico se llamaba El Vanguardia. Por eso mataron al hombre. Lo llevaron a matar y la mujer dijo, si mataban a su marido, que ya que no conocía a nadie, que la mataran a ella también. Y la mataron.
los tapamos por casa que eso, las moscas y los mandaban. Yo vi las cosas abiertas y vi las cosas abiertas, pero estaba arropado por encima con tierra. Yo no te digo, esta es la iglesia, no está con dentro la iglesia está aquí enfrente. Y al derecho de la iglesia, a la pared que está enfrente, pues estaba aquí a ciertas alturas, de aquí a aquí, así como a la punta de la iglesia estaba la fosa aquí, desviada de la pared que iba para abajo antiguamente, cuya el nicho ahí, cuya está desnivelado aquello. A la izquierda de la iglesia. Si están buscando en otro lado, no creo que sea en otro lado. Porque la fosa común estaba totalmente así. Como está la cimentación esa, así estaba la fosa común. Así, y luego la iban ampliando para abajo. ¿Y qué se veía como enterramiento seguido, como si fuera una lata de sardinas sin colocar? Exactamente, corrido. Así estaba. Pero sin cajas, ¿verdad? Sin caja. Sin caja. Sin caja. El enterrador vivía ahí, y había una casa pequeña, y precisamente eran parientes de mi madre, y nosotros veníamos al cementerio y corríamos por esto, todo. Y esto lo llevaba a la iglesia, pero esto estaba totalmente abandonado, porque si no lo coge el ayuntamiento, esto con el tiempo se abría esa pared. Tuvimos que quitar los restos de mi abuelo, de mi abuela, porque esa pared la tuvieron que tirar, que se estaba cayendo todo. Los nichos estos tuvieron que hacerlo de nuevo. Esto era un abandono total. ¿Cómo estaba el cementerio? Abandonado totalmente. Este hombre que se portó bien en todo este evento tenía abandonado porque no era el cementerio no municipal. Y yo hice una negociación, hablé, no voy a contar aquí la referencia que tuve que hacer para conseguir que... Es de la iglesia. Y el cura no quería soltarlo, entre otras cosas, por la cuestión económica. Yo cuando estalló la guerra tenía 5 años. Mi padre se marchó a los oídos y tuvieron 3 años de guerra, ¿no? Mientras que duró la guerra estuvieron matando, tío. A terminar la guerra volvió a matar más tíos el bandido, de los que estaban en la zona roja. Ya ves si sé, de ahí de Mérida y ese tono. Mira, ya ves si sé. Estos que yo apunté aquí son tíos que yo sé de aquí de Olivenza, que yo ya la edad que tenía, ¿no? Que la han matado los familiares. Pues con mi padre yo lo que le puedo decir que tenía poca edad, pero que lo mataron. Ahora no sé el día ni cuándo salió. Sí. Ahora lo que le puedo decir que mi abuelo le fue a llevar una chaqueta. No, la tenía él allí. Y entonces mi abuelo lo fue a ver por la mañana. Y le dijeron, llévese usted bigote, llévese usted la chaqueta de su yerno. Que el total allá para las 12 o eso, ya se marchó a casa. No se marchó a casa, se marchó a matarlos. Sí. Este es mi padre que se fue. Sí. Pues Sí, pero su padre se llevó, nos decía antes... Se llevó a mi hermano. A este, se fueron los dos porque era... Porque era el mayor. Porque era el mayor y temía que Un año pudiera... antes había muerto un hermano mío, de corazón, el año antes. Sí. Mi abuelo por parte materna pues fue fusilado y entonces primeramente fue encarcelado en el castillo, aquí, donde también de los cuantos que trajeron de San Benito estaba, era un niño que tenía 16 años, el cual luego se convirtió en mi padre, por casualidad. Y mi abuelo le entregó la petaca y el reloj a mi padre, que luego fue mi padre, porque dice, como a ti no te van a matar, ya le habían dado indulto, dice, a ti no te van a matar y a mí sí, se lo entregas a mi mujer y miras por mis hijos, que dejó 6. Se llamaba... Se llamaba El Quinito. ¿Cómo? Joaquín, pero de apellido. Martínez era. Sí, Martínez, sí. Ella era mi hermana de mi padre, de María Teresa. ¿Y por qué le llamaban el ruso? Hombre, Motes. ¿Pero porque era muy de izquierda o era...? No, el ruso era comunista. Era comunista y por eso le llamaban el ruso, ¿no? Sí. No, por eso sería. Ya Miguel el Ruso, pero a todas las familias llamaban toda la vida Miguel el Ruso, porque eran comunistas. Él Sí. era comunista y tenía 3 hijos y los 3 tenían esa idea.
Mis tres enterrados en una pared, hay una finca que le llaman el Pombal. El Pombal, ¿no? Ahí en San Benito. Le dije yo, no son de aquí, le dije yo al hijo, al nieto, digo, venga que te voy a enseñar dónde está tu abuelo. Cuando estaba el gasón, que habló eso todo, ¿no? Menea que no tengas que yo me vengo contigo. ¿Qué va? Allí están todavía. A mí me han contado que viven batiendo la gente como si fueran conejos. Eso es lo que me han dicho. Y entonces los pobres estaban allí para una sierra, enfrente hay una sierra. Y había jaras o ríos, lo que fuera, y estaban para allí, como íbamos de aquí para allá, entonces salieron corriendo para allá y la Guardia Civil, los que venían del lado del coche, fueron los que mataron a esa gente. Dentro del arroyo, mismo enfrente, dice que están, bueno, pues está más aquí, más allí, ¿no? Ahí está una curva y baja, la pared baja así. Y dice que a la caída de la curva, poco más o menos, me decía Julio que era donde estaba. Una cosa así grande. Sí, casi pegada a la carretera. Pegada a la carretera, estaba así, estaba pegada a la pata ya, la carretera que va... Pero cogí, como estaba entre la luz, se lo comuniqué a cura que había la receta, don Luis. Le dije, mire que lo que hay aquí, esto que lo tapa la máquina. Bueno, una finca, la Guineta, que le dicen, del lado de acá, de la... Sí, en el paso a la Vendera, y del lado de acá fue donde lo mataron. ¿Y que era de algún dueño que tenía muchas tierras o de quién? Tenía allí una finca, pero el dueño no cayó en eso, cayeron los que lo llevaban, que eran allí de la aldea. ¿Y que eran falangistas o...? Falangistas. Falangistas de la aldea de San Jorge. De San Jorge, ¿no? Iba yo y mi tía, íbamos a ver, parábamos allí nosotros para allá del cementerio, que había la familia aquella, dos mujeres, una hija que ya era más vieja que yo, un buen cacho, y se levantaron, cuando era el tiroteo, se oía de noche, se levantaron unas pocas de noche a ver quién moría. Encontraron dos hermanos, do Serranito, Sabanita. No, Sabanito, un tío de ese que mora ahí en la rúa, abrazados uno al otro, se conoce que no los mataron bien abrazados uno al otro y allí murieron en el medio de la carretera. Y allá antes de llegar al cementerio hay un camino como de aquí a allá, unos 40 metros de vía de la portada del cementerio. Había un camino que salía de la carretera y yo paré el burro a entrar en el camino, había un olivo mismo a la punta del camino y coño, allí el camino cargado de muertos. Los que mataron los quedaron ahí, eso los mataron y los iban enterrando, con la tierra la enterraban, le echaban la tierra por encima y ahí quedaron. Más o menos en esta zona así de por aquí. De esa zona de ahí para abajo que estaba eso. Entonces las del combate, fue un hermano de María de Miguel, o Chico, era solterón, no te lembro el nombre de María de Miguel, se llamó Francisco. No recuerdo. Ese lo mataron en el combate, Sí, lo he oído siempre. a él y al Castaña, viejo, por no quedarse ni donde estaban los hijos y el hombre y los hijos salieron los hijos, no se enteraron. Y a la mujer la mataron igual a señora María José. No sabe por qué, porque no descubrieron dónde estaban los hijos Claro, del Castaña. El Castaña uno llevó para Barcelona, que era novio de la Carmen de Tomás. Pero luego aquí se quedó por aquí y se casó, no sé con quién. Sí. Y ella, la pobre, los hijos salieron huyendo, ella no sabía qué rumbo había. De que no hay nombres que no han fusilado. Y entonces la mujer tenía una cortina en la puerta, una media cortinita, y era colorada, pero la mujer, claro, porque la mujer hicieron descolgar la cortina. Eso lo vi yo. Estábamos ahí como éramos muchachas. Es que nos llamaban para que fuéramos detrás de esa gente, cantando el carachón. Mi madre estaba en casa y fueron a buscarla, dos de aquí de San Benito, que ya estamos, dos de aquí de San Benito, y entonces uno le dijo para el otro, ustedes no entendéis el portugués. Sí, entenderlo sí lo entendemos. Le dijo uno para el otro.
onde vai salvar essa mulher? Não veja a barriga que tem? Diz, si estuviera de menos meses, es otra cosa, dice, pero no ves la barriga que tiene. Y entonces le dijeron, el otro criminal le dijo que no tenía nada que ver. Claro, que qué más da matar uno que matar dos. O si trajera dos, matar dos que matar tres, porque antiguamente no se sabía lo que venía. Y entonces la cogieron y la llevaron y se arrimó allí a la pared, esperando el camión, y mi padre también estaba allí. En aquella fecha mi padre conocía a un guardia civil de alguno que conocía, no sé de dónde, del campo cuando estaba, no sé de dónde. Y miró para mi padre y le hizo así, como quien dice, ¿y tú qué haces aquí? Y entonces mi padre pues no movió ni la vista, mi padre no le dijo nada. Y el guardia civil le hizo así. Y mi padre cogió la carretera adelante, que vivían ahí en esa calle, ya me entrevistaron a mi hermano mayor, cogió la carretera adelante y se vino, llorando, porque mi madre quedaba allí. Y mi padre lloraba por mi madre y por el hijo que esperaba mi madre. ¿Cómo se llamaba? Era prima hermana de mi padre, la madre de mi padre, la madre de ella era hermana. ¿Y se acuerda usted de su nombre o de su mote o algo? El mote era Pasariña. Pasariña. Y el hermano Pasariña. Y la familia. A esa la mataron, oí decir yo, porque pintaba muy bien, muy cuadros y todo. Y pintó la bandera con la jo y un muchachito descalzo, que yo me acuerdo de entrar con mi madre a ver la bandera esa. La bandera socialista, la bordó y por eso la mataron. Y el hermano porque era socialista o comunista. Y los hijos también lo quisieron matar, pero tuvieron escondido un par de meses buenos. Eran dos muchachas jóvenes, la Encarnación y la Asunción. ¿Y cómo se llamaba Encarnación? Se llamaba Encarnación Méndez, era su apellido. Encarnación Méndez Montero. Claro. Con 21 años. Con 21 años. ¿De aquí de San Benito? Sí. Aquí de San Benito. Y la otra, Asunción, esta sabía, digo, esta me suena a la mujer de ¿Y esa que tú dices de tu tío? ¿Cómo es la segunda de apellido? Asunción Díaz Carrón. Díaz Carrón. ¿Y estas mujeres qué vinieron? ¿Se las llevaron o qué pasó con ellas? Se las llevaron. ¿Y dónde se las llevaron? ¿No lo saben? Entonces se las llevaron a enterrar a Olivenza. Mi madre era católica y quería que de la comida llegara para toda la gente, igual que soy yo. Yo me gustó que el bien llegue para todo. ¿No es así? Sí. Me gustan las cosas bien. Y por eso la pelaron también, que por hacer el bien al final... Claro, por eso la pelaron. Porque le dejaba, hoy me da una pena de ellos que no tengan nada para comer esos hombres. Hasta le dejaba para una botella de agua y iba con uno de mis hermanos a vender. Y le dejaba pan y lo que le podía comprar le dejaba. Y la mujer llorando, bueno, cogieron a ella, la cogieron y al marido lo mataron aquí en la quinta, no sé si ustedes saben dónde está la quinta, aquí de cuando sale del pueblo para Sarcope. Ahí mataron los padres también. Aquella mujer pobrecita, aquella me dio mucha pena. Y yo era una niña, pero me acuerdo de todo. Aquella mujer, qué pena. Matar de 3 hijos más guapos, que eran muertos todos. Se llevaron a los 3 hijos. A los 3 los mataron. Y luego se ponía la mano y brillaba de noche. Bandidos, que son unos bandidos, fueron, los trajeron a ellos y ellos los mandaron a creo que a Olivenza. De San Jorge, nos fueron a mi casa y llevaron todo lo que quisieron llevarse. ¿De alimentos que ustedes tenían allí o qué era lo que se llevaron? Era nuestro,
no era de ellos, porque aquello, si nosotros teníamos matarse y teníamos muchas cosas, porque mi padre y mis hermanos todos trabajaban, nosotros no quitábamos nada a nadie, pero ellos iban y lo que podían quitar, quitaban. ¿Y por qué se lo quitaban? Porque... Bueno, porque no había que mandar, en aquel tiempo mandarían ellos, no, porque iban a mi casa y a mi padre le tenía que dar 3 sacos de patatas, llevarse unas cocas de gallina, llevarse los conejos. Aquello no era de ellos, no, era nuestro. Pues cómo la voy a recordar, de querer un trozo de pan y no tenerlo. Y mi madre llorar, y nosotras llorar que queríamos pan, y mi madre llorar y decir, pero ay hija, si no lo tengo, ¿cómo lo voy a dar si yo no tengo pan? Y mi padre trabaja para ir, luego después para el campo, y darle la comida en el cortijo, y mi padre comía la miga del pan, y entre la corteza del pan nos ponía el cuerito del tocino y la morcilla. Y cuando venía por las noches, 2 veces a la semana, nos lo traía para que lo comiéramos nosotros. A mi padre, en el tiempo de la guerra, que fue por causa de la guerra que se murió. Entonces mi madre pues ya se tuvo que echar. Pero tu padre lo mataron, Antonio. No, mi padre no lo mataron y lo mataron. ¿Y lo mataron? Y lo mataron, ¿sabes? ¿Y la represalia que hubo después fue casi peor? Pues no lo sé, pero ya a mí me lo contaron, mi familia, mis tíos, me lo contaron, ¿sabes? Yo no te lo puedo decir porque yo era chiquinino. Pero la paliza se la dieron en la guerra, Claro, en la guerra. Con alguien por la guerra se A mí me lo contaron mis tíos, que entonces de ahí vino la muerte de mi padre. Sí, sí, lo vi. No, Eso todo vino de la guerra. Mi madre con mucha fatiga, pero tenía darnos de comer y entonces mi madre se fue a Cáceres, por lo visto, a un tribunal de menores. Le aconsejaron que vaya allá al tribunal de menores para que se hiciera cargo de los niños y no le daban los bienes. Y cuando llega aquí ya no tenía la panadería abierta. Era una casa que le daban de comer a los pobres que sus padres no le podían dar nada de comer y allí hacían comida para aquellos pobres. Y luego había veces que sobraba y iban otros pobres a comer las sobras y eso era eso que tenía, el eso social. ¿Y eso quién lo llevaba? ¿Quién eran los que estaban allí? ¿Quién lo dirigía? Eso, no sé, yo creo que mujeres, yo creo que eran las mujeres las que servían aquello. Más que nada, esto lo he encontrado después, aparece en el boletín oficial de la provincia, pues en el año 39, concretamente el día 22 de abril del 39, pues un edicto en el que se le cita para que se persone en el plazo de 8 días por actividades contrarias al triunfo del movimiento, al triunfo del movimiento. Ellos sabían de más que había muerto y sin embargo seguían. Esto pasó en el año 39 y en el año 44. En el año 44 hay otro edicto también en el que se le cita. Iba a una excursión, y uno aquí que hacía excursiones, iba y venía cargado de café y luego venía café. Hace calor. Y yo andaba todo el día en la calle, no tenía dinero, buscando la gente a los choferes. Iba de gallote, pero estaba todo el día en la calle. ¿Cómo era eso? ¿Buscando gente de qué? Para ir a las excursiones. Para ir a Portugal usted se encargaba de organizar... Llevaba un papelito que uno sabía escribir, le ponían el nombre, el día que tenía que poner dinero, cuando me lo entregaban. Luego decían, anda a la Padua, aquí en Portugal. ¿Qué significaba eso? Habla, sabía, usa la Padua, es tonta, pero mira, que venía de los colombianos.
simplemente porque admiro muchísimo la labor que estáis haciendo. Para mí es muy importante, yo no tengo ningún familiar, pero para mí es exactamente igual que si estuviera aquí mi padre o mi tío o un hermano. Para mí esto ha sido pues, muy importante. Yo lo llevo siguiendo desde que se está haciendo en toda España y es una cosa que he admirado muchísimo. Son de aquí, de nuestro país, y tenemos que luchar por eso, para que salgan a flote todas las cosas que hay y que salgan todos los familiares que quieran. Es que yo creo que para un familiar es muy satisfactorio encontrar a un familiar querido, ¿no? Pero esa familia nunca llegó a encontrar a su familiar. Y lo que siempre vi en aquella casa, tanta tristeza en aquella madre, que no sabía dónde llevar una flor para su hijo. Ella siempre tenía una vela encendida y un nardo o una rosa a la foto de su hijo, porque nunca pudo saber dónde estaba enterrado. Este campo de trabajo para recuperación de la memoria histórica de Olivenza ha conseguido resultados reconfortantes tanto para los familiares de las víctimas del franquismo como para el grupo de jóvenes voluntarios. La actividad se ha llevado a cabo con 2 sondeos arqueológicos en un lugar determinado dentro del cementerio de Olivenza para intentar delimitar la posible fosa común, aún sin resultado definitivo. Además, se han recabado datos sobre otros posibles lugares donde se cometieron asesinatos e información sobre otras posibles fosas, como la señalada en una finca a las afueras de Olivenza, conocida como el Pombal, entre otras. Unas cifras provisionales fijan en más de 150 las muertes acaecidas por la represión franquista, según los diversos estudios realizados. En esta investigación y con los testimonios orales, también se ha podido comprobar la solidaridad de los habitantes de algunas localidades portuguesas fronterizas próximas para con los refugiados españoles, así como por otro lado el decisivo apoyo logístico y material de las autoridades de la dictadura portuguesa para con las tropas franquistas, facilitando la entrega de centenas de refugiados extremeños para ser fusilados.